a compartir un tema que creo que es importante, ¿verdad? No nada más para nosotros, sino para toda la grey de Dios. Amén. Estamos viviendo tiempos, como lo hemos estado anunciando, estamos prácticamente llegando al sexto mes, ¿verdad? De junio del 2025. Y podemos observar, amados, que los tiempos, ¿verdad? Los que leemos la palabra de Dios, la que lo estudiamos, podemos ver los cumplimientos proféticos, ¿verdad? Muy claros, muy, muy exactos. Y el día de hoy quisiera eh, hacer una reflexión contigo por medio de la presencia del Espíritu Santo y poder ver, amado hermano, que esta vida es muy corta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que el que vive, ¿verdad? Una vez también tiene que morir una vez. Entonces, algo que es seguro, amado, y que creo que no debemos de considerar es que algún día vamos a partir, ¿verdad? Esto es definitivo. Algunos quisiéramos que llegara Cristo y partiéramos en los aires con Él, como dice segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Pero la verdad las cosas es que a lo mejor en algún tiempo, algunos puede ser que nos toque, ¿verdad? Partir a la presencia de Dios y morir a este mundo. Esa es una verdad y esa es una verdad que es consecuencia del pecado, ¿verdad? Génesis con Adán y Eva. Y ahora, amado hermano, que estamos viviendo estos tiempos donde podemos ver una violencia desatada, lamentable, ¿verdad? No nada más con asesinatos, sino lo ves en las calles y ves una amoral con la que vive la gente. Y podemos ver, amado hermano, un, una situación, ¿verdad? Fuerte en Medio Oriente con la guerra, en Rusia, en Ucrania, ¿verdad? Y podemos ver la tensión en China y podemos ver lo que sucede socialmente en todas partes del mundo. Quisiera comenzar por recordar lo que dijo el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 4, versículo 7, que es un versículo que deberíamos de tener siempre presentes todos. Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. ¿Verdad? El fin de todas las cosas se acerca, ¿verdad? No es ajeno, estamos viendo que estamos más cerca y dice la palabra de Dios que seamos sobrios y que estemos, ¿verdad? Estar despiertos en horarios donde debemos estar dormidos para estar en oración. Amén. Y quisiera, amado hermano, a partir de aquí, ¿verdad? Poder hablar de la preparación que debe tener la iglesia. Dice la palabra de Dios, y me acompañan todos al libro de Génesis, en el versículo, perdón, en el capítulo 18, está Abraham intercediendo con nuestro Señor acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra de Dios en Génesis 18:17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, subraya la palabra pecado agravado en extremo, descenderé ahora y veré
si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos? Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Versículo 27, y Abraham replicó, he aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque sea polvo y ceniza, quizás si faltaran 50 justos, 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallara ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y finalmente y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y en el versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizá hallarán ahí 10. No la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que se acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cómo fue la negociación? 50, y luego, ¿hasta cuánto llegó? Y podemos observar, amados, que desde tiempos antiguos, el Señor tiene un gran amor por la gente y quisiera salvar a la gente. Pero podemos observar que desafortunadamente en el caso de Sodoma y Gomorra fue descendiendo la cantidad y finalmente sabemos lo que sucedió. Dijo que con tan solo ¿cuántos? 10, pero ni siquiera 10 se hallaron justos en esa ciudad. Finalmente, Sodoma y Gomorra fue destruido. Y en los tiempos que vivimos, amados, donde los tiempos ya están cerca, hay un llamado hacia la iglesia de Jesús. Un llamado, amado hermano, de poder prepararnos y ser sinceros delante del Señor. Y poder ver, amado hermano, que los tiempos, como le dijo nuestro Señor a Daniel en el capítulo 8, ¿verdad? Que todo lo que le dijo de estas profecías que le revelaba a Daniel le iban a hacer para el futuro y tenían una gran responsabilidad. Y fíjate que los hijos de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos enteramos de lo que dice Dios en sus escrituras, y podemos ver, amado hermano, que las profecías, sin lugar a dudas, se están cumpliendo cabalmente y que todo lo que sucede se está cumpliendo a pesar de nuestro deseo que esto se detuviera y que esto ya no siguiera avanzando por amor a algunos más y a algunos cuantos. Podemos observar, amado hermano, que dentro de la misma gente que se cree cercana a Dios puede haber mucha iniquidad aún. Y podemos ver, ¿verdad?, que a pesar de la intercesión y podemos visualizar que a pesar de la iglesia, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, por amor a algunos cuantos, a la cantidad de menor número, tan solo algunos cuantos, el Señor podría detener esta destrucción que eminentemente viene. Y desafortunadamente podemos observar que a lo largo de la historia vemos que no había gente lista, que no había gente preparada. Lo pasó con Noé, cuando Noé compartió a toda esa generación, ¿verdad? Muchos se burlaron de él y tan solo fueron unos cuantos los que terminaron subiendo a la arca. Y podemos ver que en la minoría, amado hermano, de la gente se arrepiente y cambia de corazón. Y que no son los más los que puedan recapacitar. He visto a través de los años en la iglesia que los milagros no transforman a la gente. Los milagros no salvan a la gente. Hemos visto
maravillas que ha hecho el Señor con gente que sana, con gente que hace que las cosas sucedan diferente en su vida, pero desafortunadamente eso no es lo que finalmente hace que la gente cambie su forma de comportarse, su forma de vivir, su forma de conducirse, su forma de obrar. Y hoy estamos viendo tiempos donde cada vez va a haber más engaños de milagros y la gente está deseosa de seguir viendo manifestaciones sobrenaturales. Pero eso es un engaño diabólico. Eso no salva. Eso no lleva a Cristo. Esto no lleva, ¿verdad?, a la liberación del juicio eterno. Amado hermano, tenemos que saber que en el libro de Lucas, en el pasaje de Lázaro y el rico, ¿verdad? Estaban ahí en Lucas 16:24. Vamos a leerlo porque es importante. Lucas 16:24. Está Jesús hablando, ¿verdad? Y explicando cómo iba a ser esa situación una vez que la gente muere, en dos personajes como Lázaro y el rico. Y dice la palabra de Dios, entonces él dando voces, versículo 24, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mira, amado, la única oportunidad que tiene la gente de arrepentirse es este mundo. No existe el purgatorio. De nada sirve que se hagan los rosarios. De nada sirve, amado hermano, que compres la cripta más cara, ¿verdad? Ahí en el templo más famoso. De nada sirve, amado hermano, que podamos reunirnos a cantar alabanzas, ¿verdad? Y a despedir tu cuerpo en oración y ruego. Una vez que el hombre termina su vida en este mundo, viene el juicio y viene una sentencia. Y desafortunadamente, como lo vemos en esta parte de este pasaje, a pesar de que esta persona se dio cuenta de que eso era verdad, de que era cierto, que tenía que haber tenido una reflexión profunda de su conducta, de su comportamiento, le pidió una oportunidad más a Dios y Dios se la negó, porque la única oportunidad que hay para hacer un cambio para Cristo es esta vida, ninguna otra. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, dijo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste, ¿verdad? Todos tus bienes en esta vida, es decir, tú viviste para esa vida. Tú invertiste mayor tiempo en lo que tus deseos, en tus anhelos, en tus distracciones. Es decir, tú gozaste, ¿verdad?, de hacer lo que mejor te parecía la gana cuando estuviste en ese cuerpo. Y en el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate que esta persona nunca tuvo a bien compartirles la palabra de Dios en su casa. Lo tomó muy a la ligera. Lo tomó como diciendo, pues es su responsabilidad, no tengo mayor querella más que disfrutar porque son mis hermanos. Me llevo con ellos, tenemos convivencias, platicamos, pero si no quieren allá ellos. Pero estando este hombre en el lugar de tormento, se acordó de ellos. Dijo, por lo menos ahora yo que estoy aquí, manda a alguien a que les advierta. Amado hermano, la única oportunidad que tenemos nosotros para hacer la diferencia entre la gente es este mundo, es esta vida. Tuve una reunión el jueves, una cena, y me tocó compartir en una mesa que había puros artistas, escultores, pintores, había gente de arte en esa mesa, extranjeros y nacionales. Y Dios me llevó a compartirles la palabra de Dios de una forma clara y conveniente para ellos, porque el Hijo de Dios no es religioso. Dice la palabra de Dios que al Hijo de Dios nos mandó el Santo Espíritu de Dios para que Él sea el que hable a través de nosotros. ¿Cómo hemos de hablar como
conviene, solamente es el Espíritu Santo el que nos hace poner las palabras correctas para la gente correcta en el momento indicado. No es nuestro intelecto ni nuestra teología, es el poder de Dios, porque dice la palabra de Dios que fuimos embestidos por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es poder. Lo único que cambia vidas es la palabra de Dios. No son los milagros, no son las religiones, no es la monotonía, ¿verdad? De cada domingo de personas que vienen y hacen exactamente lo mismo. Es la verdad de Dios la que hace, ¿verdad? El poder de Dios actuar para que cambie nuestra forma en que estamos pensando y nos estamos conduciendo. Y podemos observar, amado hermano, que estas personas no tuvieron más oportunidad, que esas personas, ¿verdad? Que a pesar que le pedía a Dios que le mandara a alguien para que se les apareciera, mira, amado hermano, así se te aparezca tu abuelita o tu abuelito, tu tarabuelito o quien quieras, no va a ser que cambies de parecer, si no es a través de la palabra de Dios. De hecho, lo dice el Señor en el versículo 29. Y dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lo único que puede hacer un cambio en la gente es la verdad de Dios. Mira, amado, si tú no estás estudiando la palabra de Dios, si no estás reflexionando en la palabra de Dios, careces del poder de Dios para cambiar tu comportamiento. Te voy a decir algo fuerte que me decía el Señor. Recuerda, y me inquietó muchísimo. Hoy vivimos un sistema, amado, tan caído que la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y vivimos en una relatividad donde nada es absoluto, donde todo está bien a la conveniencia de cada persona, donde la forma y el criterio de cada persona aceptan o rechazan todo parcialmente. Dices, es que yo soy cristiano y con eso me basta, sin ignorando lo que dice la palabra de Dios. Hubo un pecado que quiero hablar de él, que fue el pecado sexual. El pecado es algo que dice la Biblia que separa a Dios del hombre. Dios es santo y el hombre no puede tener comunión con Dios cuando hay pecado intermedio ahí. Jesús vino a borrar los pecados, pero cuando el hombre lo reconoce, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Reconoce su pecado y se aparta. Pero cuando esto no es así, amado hermano, el pecado es una barrera que separa al hombre de Dios. Y cuando el hombre quiere buscar a Dios, cuando el hombre quiere leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios para que haya un cambio en su vida, esto es imposible cuando hay pecado de por medio, porque es una barrera que se opone. Y hoy estamos viviendo un tiempo donde debemos de tener limpieza, amado hermano. Dios nos está llamando a limpieza. Mira, este pecado sexual ha sido tan fuerte desde principios, ¿verdad? Bíblicos, que Sansón, que fue el hombre más fuerte en esta tierra, cayó por pecado sexual. El hombre más valiente que ha pisado en esta tierra y más famoso y conquistador como fue David, cayó por pecado sexual. El hombre más sabio que ha pisado esta tierra, muy inteligente, muy sabio, como nadie de ellos, poderoso, también cayó por pecado sexual. Y los tres tuvieron un impacto muy fuerte en sus vidas. Hoy la gente, y estoy hablando de los cristianos, los que se dicen que conocen la verdad y que están esperando el rapto. Acuérdate que de 50 se fue hasta 10. Por eso es que la iglesia que se va a ir va a ser una iglesia menguada. No todos se van a ir. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara y dice que nos mantuviéramos ajenos a los pecados sexuales.
Dice la palabra de Dios que cualquier otro pecado que está fuera del cuerpo, ¿verdad? No es el mismo el pecado que está dentro del cuerpo, como el pecado sexual, porque el pecado sexual está dentro, donde mora el Espíritu Santo. Eso hay una oposición muy grande, amado, para tener una comunión genuina con Dios. Dios no puede manifestarse donde hay suciedad. Y nosotros, al menos que uno piense y diga, es que voy a salirme del cuerpo, voy a levitar, ¿verdad? Y desde ahí voy a clamar a Dios. Lo clamas desde tu propio cuerpo, que estamos en esta tierra. Y cuando hay pecado, amado hermano, se nota mucho en la gente que empieza la apatía para la lectura, el estudio de la palabra, la flojera, no la entienden, no la meditan, no la recapacitan. Viene una serie de situaciones en sus vidas. Hablamos hace 8 días de desórdenes mentales, tanto de desórdenes mentales. De hecho, el origen de los desórdenes mentales es el pecado. Y podemos observar que la gente no puede ser bendecida. Mira, amado, la bendición es como una energía que tú puedes obtener a través de estar bien con Dios. Como la maldición también es una energía que se va a traer cuando tú no tienes comunión con Dios. O sea, es como algo que se atrae. Una persona que se esfuerza por estar correcto delante de Dios va a traer bendición a su vida. Las cosas van a empezar a fluir. Va a haber situaciones como las que estamos viviendo y en ti va a haber verdadera paz. Va a haber esperanza, va a haber confianza, va a haber provisión, no vas a tener ningún problema, porque hay algo que está impulsando ese favoritismo de Dios hacia tu vida y se llama santidad. Pero cuando no existe eso en la vida de la gente, lo que está trayendo es maldición y entonces hay dudas, entonces hay miedos, hay temor, hay dolor, hay pobreza, hay escasez, hay lamentación, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque no eres una persona que receptora de esa bendición. Si vemos, Dios ama a la gente, Dios amaba a toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y fue negociando a decir, no me importa, aunque sea 10 personas en una gran ciudad. Si tan solo encontrara algunos cuantos, yo me detendría. Y cuando vemos que la maldad avanza, es porque hay muy pocas personas que no cumplen ni siquiera esos 10 para que se detenga este juicio de Dios. El mundo está viviendo un juicio. La sociedad está viviendo un juicio. Los jóvenes que tienen pareja creen que es normal tener sexo. No es lo que dice la Biblia. Y volvemos a vivir un libro, una verdad relativa. Pues es que relativamente es normal que si yo tengo novio, pues el novio o la novia pues es para tener sexualidad. Y la Biblia es clara. Si tú no tienes un compromiso matrimonial con esa persona, un pacto, tú no la puedes tocar porque estás en pecado. Bueno, una persona que se fue aquí, es que yo ya vivo con mi esposa, es que no es tu esposa, ni es tu esposo. O las personas que tienen una desviación sexual y dice, pues es normal, ¿verdad? El tener relaciones homosexuales. La Biblia es clara y nos dice que eso no está bien, eso se llama pecado. La gente dice es que yo veo pornografía, pues para no caer en pecados sexuales, para que no me lastimen el corazón. Amado hermano, la pornografía es pecado. Ahora que vemos tantas redes sociales, yo las redes sociales por todas las campañas que hago en mis negocios, trato de ver cómo van las publicidades, porque es un medio de publicidad que aparece en cada cosa y si cuidado y te detengas tantito en un video porque te empiezan a llenar de esos videos. Dice, oye, el ataque está feroz, amado. Y la Biblia sí nos dice que debemos de ser muy castos en esa área. Dice la palabra de Dios que más nos valiera estar sin esa parte del cuerpo que te hace pecar que irte vivo completito al infierno. Entonces, si esa situación, ¿verdad?
es tan lamentable. Amado hermano, pongámonos ya en orden. Y creo, amado hermano, que estamos en los tiempos finales. Estamos en el tiempo extra. Hay que ver el fútbol, dice, se acabaron los 90 minutos. Lo que viene son tiempo extra, es decir, ya acabó. Esto ya acabó. Amado hermano, créelo. Los que estudiamos la palabra, esto ya acabó. Es cuestión de un momento a otro se finaliza. De un momento a otro estalla la guerra mundial. De un momento a otro llega Cristo en las nubes. De un momento a otro se manifiesta el anticristo. De un momento a otro vas a ver una gran tribulación sin el Espíritu Santo. Y la gente, amado hermano, que se queda alguna vez platicar con una persona, es que todavía voy a tener otra oportunidad, ¿no? Aunque me cueste la cabeza. Y lo decía de una forma de mofa. Dije, no sabes ni lo que dices. El momento de ponernos a cuentas con Dios es hoy. No es mañana, no es quizá en unos años. Tenemos que estar listos, amado. Hay una exhortación real para la iglesia de buscar la santidad. Mira, algo que yo preparé un test para saber si en verdad eres salvo, si eres cristiano, porque una cosa es decir que eres salvo o eres cristiano y otra cosa es ser realmente converso. En pocas palabras, es ser realmente una persona que se va con Dios. La primera de ellas es que el verdadero cristiano comparte el evangelio. No hay un momento para poder prepararte en compartir. Yo llegué a esa cena el jueves pasado, llegué a una mesa ahí en Lomas de Chapultepec, lleno de políticos, deportistas y artistas y empresarios. Y me tocó una mesa donde casualmente me senté en una mesa donde todos los que habían puesto obras, esculturas, pinturas, estaban ahí conmigo. Y gente muy preparada, gente que tenía por lo menos 3 carreras, gente que había estudiado en Europa, que tenían obras de arte, algunos ya reconocidas. Y en ese momento, amado hermano, Dios habló a través de mí. ¿Y sabes por qué Dios habla a través de ti? Cuando tú estás listo para que Dios hable a través de ti. Y eso se necesita de disposición, se necesita de deseo, de amor, de pasión. Eso es algo que no produce el ser humano por su naturaleza. Eso es algo que hace el Espíritu Santo por naturaleza. Mira, amado hermano, si tú todavía estás conviviendo con tu familia, no se sales de aquí de esta reunión, seguramente te vas con tu familia. Los que no vienen su familia aquí. Y sigues perdiendo el tiempo con ellos. Porque el día que se mueran se van a ir al infierno. Y ya no hay tiempo para esperarlos. Algunos todavía dicen, es que no es su tiempo. Pues será en el infierno. Y ahí ya no van a poder cambiar. Debemos de ser entendidos y ser sensibles. Y sabes qué, yo no puedo desaprovechar el tiempo. Como soy cristiano, yo sí estoy convencido de lo que va a venir. Eso lo hace el Espíritu Santo. Quien pone convicción de eso es el Espíritu Santo. Le decía Jesús a Pedro, es que eso no fue revelado por ti, eso fue mi Padre que te reveló que yo soy el Dios verdadero. Entonces, esas situaciones solamente nos las revela el Espíritu Santo. Y cuando estás convencido de que es el Espíritu Santo, puedes estar en una mesa con gente que no conoces y por amor a esa gente, atreverte a hablar sin saber qué decir, porque el que termina hablando por ti es Dios. Y ese es el verdadero cristiano. Dice la palabra de Dios que el que convence a algunos, ¿verdad?, de su mala vida, de su mal camino, de su mal conducta, y los hace nacer de nuevo, borrará multitud de faltas. Oye, qué privilegio. ¿Ah? Si yo al día de hoy no puedo con este cuerpo, al día de hoy no puedo con el animal que cargo, lo mínimo que puedo hacer es dejar que actúe el Espíritu Santo en mí. Y hoy, amado hermano, quiero hacerte una pregunta.
Yo veo aquí mucha gente ya de años escuchando la palabra de Dios. Y de verdad yo le pido al Espíritu Santo que te haga reflexionar desde que te convertiste, cuántas personas han venido a los pies de Cristo porque tú te has dispuesto a hablarles de Dios. Y si te das cuenta que son nada o muy pocos y tú llevas muchos años, entonces estás perdiendo el tiempo. No se trata de venirte cada domingo como, eso déjaselo a los religiosos, los calientabancas, ahí déjaselo. Pero los hijos de Dios, las personas que conocen la escritura, las personas que dejan que el Espíritu Santo actúe en ellos, están dispuestos a compartir la verdad de Dios siempre. Es muy lamentable pasar a la gente al frente y que todavía titubeen para decir un versículo. Amado hermano, por eso se manifiestan rebeldes y mucha gente que no son de Dios, porque no estudian la palabra de Dios. El que produce el cambio, perdón que sea tan incisivo, ¿quién es? La palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo usa lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? La palabra de Dios. Y eso es lo que hace que nosotros cambiemos. Entonces, un verdadero cristiano comparte el Evangelio. Un verdadero cristiano trae gente a Cristo. Un verdadero cristiano se convierte, ¿verdad?, en una persona que naturalmente su esencia va a estar compartiendo en todo momento. No sabes si es tu empresa, la empresa, si es un directivo, si es tu cliente, si es tu subordinado, si es tu compañero colateral, sea quien sea, el Hijo de Dios siempre comparte la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que somos, ¿verdad?, los mensajeros de la paz de Dios. Y es muy lamentable, amado, perdón que lo diga. Entonces quiere decir que los que no lo hacen están fuera de esos 10 de Sodoma y Gomorra. Y se van a quedar con su religión en la tribulación. ¿Qué van a hacer los que van a decir, ay, era cierto, no te dejes sellar? Son los no convencidos. Son los oidores olvidadizos. Son las personas que les entra la palabra por un oído. Son los de la parábola del sembrador, que salieron entre, pues sembrar entre espinos, pues sembrar entre piedras, pero no en tierra fértil. Ahora bien, otro punto para la palabra de Dios, amado hermano, si en verdad somos nacidos de nuevo, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Quién dice amén? Santiago 4, 7, amén. Dice la Biblia, sométanse pues a Dios, resista al diablo y huirá de ustedes. Fíjate, tres instrucciones claras. Lo primero es que sométanse a Dios. Dicen, es que yo se me someto a Dios, no a las autoridades. Hermano, estás mal. Sométate a Dios. Una persona que se somete a Dios es humilde, es sensible de corazón, es obediente. No anda criticando ni murmurando. Es una persona que acata, ¿verdad? Acatamos. Bueno, no nos parece, pero así es. Sometámonos a Dios. Y si nos sometemos a Dios, ¿verdad?, vamos a poder resistir los embates del diablo. Entonces, quiere decir, amado hermano, que no hay una sola persona que no sea atacada por el diablo. Lo dice la Biblia. O sea, todo mundo, volteen a ver. ¿Cuándo fue la última vez que te atacó el diablo? A veces dices, nunca, nunca. Pues ve cómo estás. El problema es que muchos los ha atacado el diablo y los está venciendo, que ya no se dan cuenta que son atacados.
Ya se les hace normal la forma en que viven. Se les hace normal que siempre haya discusiones, que siempre haya divisiones, que siempre haya pleitos, que todo lo que hagan está mal, que haya limitaciones en su vida, que haya carencias, que haya desórdenes, no nada más mentales, sino anímicos y mucho más allá espirituales. Se les hace normal porque han sido tan atacados por el diablo que los tiene ya sometidos. Hay personas que al pecado ya lo ven normal. Ay, sí, yo soy cristiano, pero Dios me perdona y no importa que diga mentiras, no importa que sea un chismoso, no importa que me desvistan las muchachas cuando pasan. Eso es normal. Dice la Biblia que si nos sometemos a Dios, entonces vamos a poder hacer frente al ataque del diablo. Entonces, la segunda característica de un nacido nuevo, de un verdadero cristiano, es una persona que está luchando contra el pecado siempre. Es una persona que no está cómoda con el pecado. Amado hermano, es muy lamentable ver gente que es cómoda con el pecado. Y vamos a hablar ya de, olvídate de los pecados de no robarás, no mentirás. Hay pecados tan simples como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Hay gente floja, hay gente que no sirve para nada en Cristo, que no comparte, que no enseña, que no participa, inactiva totalmente de Cristo. Nada, nada de Cristo sale de ellos. Dice la palabra de Dios que el que no ama al otro, el amor de Dios no está en él. O sea, una persona que resiste al diablo y decir, ¿sabes qué? No me pongas odio por esa persona, no me pongas rencor por esa persona, no me pongas, ¿verdad? División por esa persona, no me pongas esto. Y se resiste porque está sometida a Dios, entonces puede contrarrestar al diablo. Y dice la palabra de Dios que lo va a dejar el diablo, es decir, esa área la va a subsanar un tiempo. Y yo veo gente que está esclavizada en lo mismo. ¿Por qué? Porque no le resisten a Dios. Perdón, no le resisten al diablo. Más bien sí le resisten a Dios y no se someten a Dios. Y son gente que lleva años en la iglesia. De nada sirve que estés en la iglesia cuando no puedes tú resistirle al diablo. Mira, yo en la mañana me levanté, la verdad me sentía muy mal. Estoy compartiendo, me estoy sintiendo mejor. Sí. Tú dirás, y estaba mal, estaba de malas. ¿Te has levantado de malas, Dani? De que te voltean a ver y a todos les quieres echar el coche, les dices, quítate, esto te parece mal. Estaba mal. ¿Sabes qué? Voy a orar. Y no cedía hasta que yo sentí en mi espíritu que tenía que estar en el lugar que Dios me puso. La fortaleza no es mía. Jesús mismo le decía, Señor, ¿verdad? Se fue a fortalecer en Getsemaní. Jesús iba a buscar la presencia de Dios. Jesús iba a ponerse en el lugar donde Dios lo puso. Y ahí es donde Dios nos da fortaleza y el diablo huye de nosotros. Dale un aplauso a Jesús. Amado, de verdad te lo digo, son tiempos de cambios reales. Ya no estamos para estar jugando a la iglesita y al hermanito y a la hermanita. Eso ya se acabó, amado. Por si un hermano, te quieres ir, vete. Yo digo, la persona que verdaderamente busca a Dios, las cosas que a Dios le agradan, hace. Las personas que no se someten y buscan a Dios, las cosas que le desagradan a Dios, hacen. Así de simple. Entonces el cristiano, si es una persona conflictuada, alguna vez me decía una persona, es que eres muy conflictuado, ¿verdad? Porque yo veo que eres un ser humano normal, o sea, convives, ¿a quién no le gusta una cenita? ¿A quién no le gusta una copita de buen vino? Que costaba muy bueno. Yo pedí doble, por cierto.
¿Ah? ¿A quién no le gusta una buena plática de arte? Estaba viendo el arte, me está explicando esta rusa cómo dibujaba y las técnicas y el escultor. Hermoso, un tiempo agradable. ¿A cuántos no les gusta ver una buena película, tener una buena siesta, ir a un buen lugar, ya sea por los a disfrutarlo? Amor hermano, somos seres humanos, pero vivimos conflictuados porque no vamos conforme a lo que el mundo dicta. Yo estoy conflictuado desde muchos años antes por venir cada domingo, Nancy, sin importar si estoy en Europa, estoy aquí. Aunque mi perrito se enferme de la muela, yo estoy aquí. Somos conflictuados, me siento incómodo, me siento mal, no me siento a gusto cuando no estoy en el lugar donde mi padre me puso. No puedo estar tranquilo. Me inquieta, me incomoda. Es más, me molesta caer en situaciones que no le agradan a Dios. Sufro. ¿Sufre, pastor? ¿Qué a paz no le llamó Dios? Sí, pero en sufrimiento. Y lloro y me lamento. Porque ¿sabes qué? No estoy a gusto en hacer lo que mejor me plazca. Y el vivir en santidad es un gran precio, hermano. Es más, vives en santidad por momentitos, porque apenas te pones a cuentas con Dios, sales y ya peleaste. Ya discutiste, ya hiciste algo, ya tuviste, y sabes qué, otra vez, Señor, perdóname, me lamento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, ¿ah? No lo hago, pero ahora me doy cuenta que no soy yo el que lo hago, sino el pecado que... ¿Dónde vive el pecado? Toca a tu hermano, estás lleno de pecado, hermano. Tócalo. O sea, no estés tocando un espíritu. ¿Ah? Entonces está en la carne el pecado, hermano. Ahí vive, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus deseos, en tus anhelos, en tus placeres. Ahí está. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo está vivo en ti, Él sí quiere hacer la verdad. Y entonces viene una lucha. Dices, ¿cómo que no voy el domingo? Si está lloviendo, va a caer el cielo otra vez y yo me voy a mojar mis zapatitos. Yo tengo que estar ahí. Yo tengo que entender, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me abra el entendimiento. Tengo que venir con una actitud de decir, Señor, háblame, despiértame, resucítame, levántame, pero no me dejes igual. Cuando no es así, amado hermano, no sumas en los 10 que se pedían de Sodoma y Gomorra. Entonces el cristiano vivimos en conflicto de pecado. No estamos a gusto en este mundo. Y el que me diga es que yo vivo bien a gusto, pastor, de verdad. Ya en el Dalai Lama, yo me voy al cerro, al Chiquihuite, donde sea. Yo estoy a toda. No se trata de eso. Si en verdad estás sometido a Dios, estás súper conflictuado. No te gusta la forma en que muchas veces te conduces y te comportas. Te molesta tu propio yo. Dices, estoy mal. Me duele ser así, Señor. Estoy cansado de ser así, Dios. No quiero continuar así. Cámbiame. Pero si estás a gusto, si estás muy cómodo, recuerda que este mundo lo opera el diablo. Y los que están a gusto en la casa de su padre. Pero como yo sé que la casa de mi padre está allá arriba, yo no estoy a gusto. No me gusta lo que piensa la gente, cómo actúa la gente. No me gusta cómo es el sistema. Me molesta. Ahora hay una industria millonaria, millones de dólares,
con la pornografía. No me gusta que las muchachas, en lugar de esforzarse por estudiar, trabajar, llevar una vida como dice, de esfuerzo, se enseñan sus partes y ya con eso ya se vuelven cómodas económicamente hablando. Los jovencitos es muy fácil volverse cómodos haciendo cosas que después les cuestan la vida. Amado hermano, la vida no es así. Por eso me molesta cuando los jóvenes, ¿y tú qué haces? Yo duermo 12 horas. No, hermano, la vida no es para acomodarte, es para incomodarte, para aprenderte a acomodar en el cielo. Me decía una persona la semana, oye, ¿cuándo te vas a jubilar? Me dio risa. Y ya cumpliste las semanas de no sé qué. Dije, ay, hermano, si Dios me permite, hasta el último momento de aliento, yo quiero estar trabajando. Para eso nací. No sé los demás, no sé los demás que están pensando en el retiro y se la pasan padrísimo y se van al sargazo. No lo sé, amado hermano. Es que cada quien tiene su, ¿qué vas a hacer? Amado hermano, qué bueno, yo hablaba con mi mamá, qué bueno, tengas 90 años y quieras seguir, aunque ya no le funcione el chasis, y quieras estar todavía participando de. O se enoja cuando le digo, hicimos esto, voy a hacer, se enoja. Qué bueno, ese es el espíritu que Dios premia. Pero hay gente que no llega ni a los 60 años, ya está derrotado, ya no, ya se acabó todo. Y deja tú eso. De ahí de 60 me voy a los 20. Y son jóvenes que dices, oye, qué flojera de joven. Apáticos, flojos, holgazanes. Les das algo de responsabilidad y te abandonan. Son inconstantes, no participan, no vienen, son un desorden en sus casas, son desobedientes a sus padres, son rebeldes, son infatuos, se creen hombres, luego mujer y luego híbridos. Ya no sabes. Esa gente se queda porque no quieren nada con la palabra de Dios. Y finalmente, el verdadero cristiano. Ay, hermano, esta parte me gusta. Cuando verdaderamente eres hijo de Dios, Dios siempre sale por ti. He pasado momentos en mi vida, hermano, donde ya no tengo solución, ya no sé a dónde hacerme. Hay ocasiones en que te atacan los de afuera, los de adentro, de un lado, del otro. Y cuando me humillo y busco a Dios, todo se compone. Dios sale por sus hijos siempre. Entonces, el Hijo de Dios siempre va a ser respaldado por Dios. Entonces cuando se levanta gente y te dice, va en contra tuya, habla mal de ti y demás, sin declararlo, como dice la palabra de Dios, quiébrale los dientes. Y en verdad que se quedan chimuelos, hermano. Y muchas veces no quiero yo ni enterarme, porque nadie puede atentar contra un escogido de Dios y quedarse librado. Eso es hermoso. Y yo no lo quiero, amado. Luego, pues, cuando tengo temas, yo mejor me callo, digo, y cuando te quieres arrebatar, que mejor dale espacio a Dios. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios componga a esa gente. Deja que Dios los acuda. Hazte un lado, eso no te corresponde a ti. Te corresponde compartir de Dios. Estar donde Dios te puso. Ser el diferenciador en esa sociedad donde tú convives. Haz lo que a Dios le agrada y Dios saldrá siempre por ti. Dale un aplauso a Jesús. Amado, yo te invito, de verdad. Me decía la hermana, oye, ¿cómo vamos a hacer con lo de la célula del seminario y demás? Dije, ¿sabes qué? Yo quiero ya establecer un calendario.
Las personas que quieran, anúncialo de aquí al resto del año, al 31 de diciembre. Mira, nadie que no tenga excusa. Ese sábado, hay seminario. Manda un calendario. Cada primer sábado de mes hay oración. Que no haya excusa, que no digan no me invitaron, no me avisaron, no me enteré. Ponlo en los pizarrones electrónicos, en la televisión. Ponlo ahí, déjalo puesto. Como decíamos hace 8 días, al que no quiere ni Dios lo obliga a querer. Nadie va a convencerlos cuando no hay la voluntad de hacerlo. Pero el que sirve está dispuesto a hacerlo. Entonces, son tiempos, amado, donde tienes que buscar la santidad, donde nadie sabe nada como debería de saberlo, donde la palabra de Dios nos llama unidad, donde la palabra de Dios nos llama santidad, donde la palabra de Dios nos llama amor, donde la palabra de Dios nos llama esperanza, donde la palabra de Dios nos llama luz. Hay que buscar la santidad. Hay que pelear en contra del pecado. No te canses. No te canses. No te canses de pelear, porque Dios peleará por ti.